lado izquierdo Retro News. Somos el podcast de las noticias que ya no son noticia. De cualquier tema hablamos, lo importante son las risas. Bienvenidos todos, nosotros somos Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Como cada semana rescataremos noticias ocurridas en el pasado, pero en la semana que se está publicando el podcast. Hoy comentaremos noticias ocurridas una tercera semana de julio, a excepción de la noticia de nuestro invitado, al que le hemos pedido una noticia de cualquier momento y temática, pero que sea especial para él. Puedes seguirnos en redes sociales y plataformas de podcast. También puedes vernos en realidad virtual en nuestro canal de YouTube. Encontrarás todos nuestros links en ceroizquierdo.com. Somos un podcast itinerante, estamos por tercera semana consecutiva aquí en Porcades, en la calle Ausias Mar número 19, al lado de la Plaza Santa Pallesa de Palma de Mallorca. Bueno, muchísimas gracias a Toni, que si no habéis escuchado los dos programas anteriores, os recomendamos que los escuchéis, porque Toni nos contó su historia de cómo pasó del mundo de la música a crear este negocio. Y bueno, es muy loco toda su historia, y os lo recomendamos un montón. Muchísimas gracias a él por dejarnos estar aquí. Yo soy Pedro Barrera, os presento al resto del equipo. Tenemos una baja temporal. Elena Casasnovas no está con nosotros, pero en breve estará. Se quedó dormida. Ha tenido que ir a mover el coche porque la hora tiene lo que tiene, que encima que pagas y tienes que ir moviéndolo. Edu Cuadrado. Buenos días. ¿Qué tal, Edu? Muy bien, estoy pensando que por el barrio de Santa Pallesa hemos grabado muchos programas. No sé si es la zona de Palma donde más hemos grabado, ¿eh? Seguro, porque hay muchos locales y incluso en la calle. Incluso en la calle hemos grabado, en el Santa Mercado de Pallesa hemos grabado. Yo estuve. Sí, nuestro invitado de hoy, Roy, ha aparecido, su primera aparición creo que fue allí, ¿no? Sí. Y nada, es una zona que está muy guay. Sí. Aunque también nos han contado otros invitados también grabando por aquí cerca, que si vienes de noche por Blanquerna es como Walking Dead. También nos lo dijo, ¿no te acuerdas? ¿Hablaba de Blanquerna? Sí. Se refería a Blanquerna, sí. vale. Sí, me hizo mucha gracia. Blanquerna by night. Sí. Es Es otra historia. Se ha abierto hasta el amanecer. Bueno, tenemos aquí a David de Noreña en nuestro bar de primavera-otoño. Y en verano te buscaremos el sitio también. Me siento un bolso. No, ¿qué? No, lo de primavera, No, ya, otoño. eso es verdad. Pero es Muchas verdad que gracias. empezamos con lo de bar de... Como Roberto solo está en invierno y viceversa, y Juanjo Buendía solo puede en verano, pues ya empezamos con el rollo de verano-invierno y lo dije, pues David es el de No, primavera-otoño. Está genial esto. Bueno, y nuestro invitado hoy es Roy Carballido. Hola, Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. Bueno, un placer tenerte otra vez, que cuando has venido siempre ha estado muy, muy bien. Y bueno, ya comentábamos que justamente estuvimos aquí cerquita, una de las veces. Sí. Un día que se hacía el mercadillo de Santa Pallesa, precisamente. Y bueno, muy bien. Y luego has vuelto tú, pero... Sí. Luego he es vuelto su también. tercera Es que vez. de hecho, fíjate, la última vez que estuve fuimos algo premonitorios en algo... Que no es agradable, pero ¿te acuerdas que hablamos? La noticia que traía era de las inundaciones que había habido en Valencia y que en Franco, los años 60, sí. el plan sur que se llamaba de cuando se desvió el cauce del río Turia. Cierto. Y una semana después, que se estaba emitiendo el podcast, ocurrió la dana de Fue totalmente Valencia. premonitorio, ¿cierto? Sí. No nos gusta ser premonitorios en este tipo de desgracias, parece pero... mentira, ¿eh? Pero Y si no hubiera coincidió sido, así, y si no hubiera sido por la corrección que se hizo en su día, que tú nos comentaste, esa obra faraónica que hoy día sería imposible, ya no lo dijiste, habría llegado al centro de Valencia todo eso. Sí, O sea, efectivamente. Sí. O sea, que sí que fue muy trascendente en los hechos ocurridos recientes, esa noticia. sí. ¿Y dónde fue que lo grabamos? Que no me acuerdo. Lo grabamos a tres bandas. A tres en bandas, las Café a tres último bandas, programa, efectivamente, no sé. sí, en octubre por ahí. Antes de que Exacto. cerrara, Sí, que ya ha cerrado. Nos hemos quedado sin bar. Pues ahí. Sí, pero ya ha cerrado o están traspasos Ya y lo está siguen. Ya está cerrado, cerrado. creo del que todo. sí. Qué pena. Creo que sí. Qué pena que se pierdan sitios así de Palma, tío. Bueno, Pero bueno. ahí hemos estado. Sí, nosotros al menos lo hemos catado. Vaya. Bueno, pues... Bueno, a ver cómo remontamos esto, ¿no? Porque yo no tengo una vida tan espectacular como Bueno, ¿cómo va? Tú en eres los anteriores tú eres capítulos. profesor. Toni Jiménez. ¿Cómo va últimamente el mundo de la educación? Bien. El mundo de la educación, bien. Sí. Bueno, a mí no me cuenta ahí. Edu que tenéis un buen equipo ahí, que estáis... Sí, somos que un hacéis equipo piña. muy unido, estamos Vale. muy contentos, sí. Ujú. Y tocando ahí pues un poco todos los palos también. El mundo de la ingeniería Ah, también. bueno, ya que estamos Sí, que hablando de Roy igual educación- se puede volver a presentar para los oyentes, que era un poquito que Sí. cuente, para Bueno, a recordar ver, de qué trabajas. Sí, a ver, yo soy profesor relativamente reciente. Yo soy ingeniero de formación y bueno, estuve pues muchos años de mi vida trabajando en distintos lugares por temas en el mundo de la construcción.
Y bueno, ahora estoy ya un poquito más erradicado aquí en Palma, en Mallorca. Y tocando también el mundo de la docencia, que es algo que siempre me había gustado, siempre era algo que tenía ahí como la espinita desde que era adolescente. Siempre cuando me preguntaban qué queréis ser de mayor, yo quería estudiar matemáticas para ser profe de mates. Al final estudié ingeniería, que me aportó muchísimas cosas y muy buenas en mi vida, de crecimiento personal y laboral y aprendizajes muy diversos. Pero bueno, ahora como docente también me gusta. O sea que bueno, he podido cumplir un poquito ese sueño, pues mira, es curioso. ese sueño de adolescente. Es curioso porque normalmente es al revés. Tienes un sueño, a lo mejor estudias para eso y acabas trabajando de otra cosa. Tú estudiaste una cosa que no era tu sueño y has acabado trabajando de lo que querías. Estas cosas suceden también, yo que sé, cuando estás en segundo de bachillerato, que te vienen a dar infinidad de charlas y te explican, pues mira, esto tiene muchas salidas profesionales, esto, lo otro, tal. Entonces, bueno, yo ahí también dije, voy a probar esto, ingeniería. Y bueno, la verdad es que me gustó, no me arrepiento, me gusta, me encanta, te aporta muchas cosas. El hecho de haber trabajado en construcción y en muchos sitios, porque te ibas moviendo de obra en obra, te iban trasladando y demás, eso creo que es te enriquece muchísimo como persona y bueno, creo que es muy positivo, hago una valoración muy positiva, conoces a mucha gente, tienes que aprender a tratar con mucha gente de diversa, muy variopinta además, ¿no? Entonces yo creo que es muy enriquecedor. Bueno, también conocer de cerca ese mercado que está cambiando sociedades a día de hoy. Sí, bueno, el mundo de la construcción, por desgracia, es un mundo muy bonito, a mí me encanta, me gusta, me apasiona, pero hay que reconocer que tal como está montado es un mundo muy pirata, muy deshonesto y lleno de cosas que bueno, pues a veces te decepcionan mucho, ¿no? Por la calidad humana que te puedes encontrar en algunas situaciones, ¿no? Pero a pesar de eso tiene sus cosas positivas, ¿no? Como en el programa de la semana pasada hablábamos de estos temas medioambientales, que también hay que llevarlo al tema, siempre hay que buscar el lado positivo. Pues yo siempre he tratado de buscar el lado positivo de situaciones a lo mejor que te enfrentabas muy desagradables, ¿no? De casi mafiosas en algunos casos, ¿no? Porque el mundo de la construcción da pie a eso, a que en algunas empresas funcionen como casi mafias y te veas cómplice a veces de casi estafas, ¿no? Es muy... A veces, pues si te lo planteas fríamente, sería como descorazonador para una persona que le guste y le apasiona ese mundo, pero luego, ya digo, hay que buscar lo positivo, el lado positivo que lo tiene, ¿no? Yo ayer leí un titular que me pareció ya lo último, que decía que gente del sector inmobiliario habían encontrado la solución para esta crisis inmobiliaria y es que los hijos heredarán las hipotecas. Y yo dije, hostia, es que esto ya me parece, o sea, que tus hijos ya nazcan con su deudita debajo del brazo. Sí. No sé a dónde estamos yendo, pero de luego es muy preocupante. Esperemos que no sé. La verdad que no sé qué. Bueno, la solución para mí es descentralizar la población. Está claro, pero la tendencia es otra. Pero bueno, ya veremos cómo acabamos. Sobre todo en Mallorca, ¿no? Que va creciendo en población. Sí, aquí aparte aquí no te puedes ir más lejos ya. Exacto, o sea, no. A no ser que empiecen a hacer ya casas dentro del mar, ¿no? Ya es lo último. Exacto, cuidado, es verdad. Cuidado. Que ya tenemos parques eólicos, ¿no? Eólica marina. Sí. A ver, Estefano, que por cierto también tenemos aquí a Estefano. Sí, esta semana se engancha cada semana. Estefano, no sé, lleva semanas es abonado. Hay proyectos de construcciones por encima del mar. Bueno, pensad que Holanda ha ganado mucho terreno al mar, pero en macrociudades de estas que no tienen mucho sitio donde expandirse, construyen encima del mar. O sea que no es muy descabellado que al final aquí pase también. Pensad que, por ejemplo, hubo una movida con el Reino Unido porque Gibraltar estaba también ganando terreno por zona del mar y no era un crecimiento de sedimentación natural, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces,
Cuidado. Sí, cuidado. Cuidado. Sí. Bueno, aquí de hecho el paseo marítimo es un añadido que es curioso que se hiciera hace tantos años y ahora parezca incluso difícil hacer la reforma del paseo marítimo que se ha hecho, ¿no? Pero Correcto, es terreno ganado al mar. Sí. Era parte, o sea, estaba tocando. Hay que recordar que el mar se acercaba a la catedral y que todo lo que es el Parque del Mar, ya que parece que no, es ganado. Sí, que de hecho dejaron ese lago tan grande para que sigas viendo el efecto que tenía en la Edad Media la catedral sobre el mar. Exacto. Sí, hay muchísimas ciudades, la mayoría de ciudades de costa yo creo que han ganado terreno al mar para hacer, yo por ejemplo soy de una ciudad de Galicia que es Coruña, que es como una península, es un tómbolo le fue ganando terreno al mar para construir el puerto, para construir paseos marítimos, para edificar también incluso, o sea, pues sí. A lo largo de los siglos ha tenido una evolución de ganarle terreno al mar. Que luego siempre se dice que el mar quiere recuperar todo eso, ¿no? Y lo hará. Porque enlazamos con mi última intervención en este podcast, las riadas, todo esto, pues también está relacionado de que con que realmente el agua siempre intenta recuperar su... que si no respetas los flujos del agua, al final hay consecuencias. Exactamente, cuando hablábamos de los periodos de retorno de los ríos y demás en el programa aquel, hablábamos de cómo construían los romanos, ¿no? Que se fijaban, le preguntaban al más viejo del lugar a dónde recordaban sus antepasados que había llegado el río y decían el puente tiene que estar ahí arriba, porque aunque ahora veamos un riachuelo aquí, en algún momento histórico volverá a venir una crecida, ¿no? La arquitectura romana es que es increíble, ves un acueducto y dices, joder, es brutal. Es acojonante. Bueno, pues si quieres vamos con tu noticia, Roya, que creo que la tienes ahí en marcha. Sí, mira, he traído una noticia también de la tercera semana de julio, porque el 15 de julio de 2006 echó a rodar Twitter. Es una red social que ahora ya no se llama Twitter, se llama X y tiene otro propietario distinto de su propietario inicial, del que si queréis también podemos hablar un poco. Nadie la llama X. Nadie la llama X, efectivamente. Eso, en tema de branding y marketing que hablábamos estas semanas anteriores con... El móvil me entra un poquito de ruido aquí. Sí, perdona. Sí, exacto. Bueno, que hablábamos de tema de marketing. Sí, creo que el cambio de nombre no ha cuajado, ¿eh? No es como por es que funciona espectacularmente bien. Bueno, el tema es que surgió, parece que hay una cierta controversia acerca de cómo se gestó la idea, porque surgió dentro de un proyecto de una empresa norteamericana que querían crear un servicio de radio en línea, un podcast, ¿no? Algo que... Fíjate, 20 años después ha despuntado tremendamente. Estamos en un podcast, por ejemplo, y hay millones de podcasts por ahí. Pues en aquel momento querían implementar un servicio de radio en línea que también permitiera pues la interacción de los oyentes y demás. No sabían muy bien si como SMS o la tecnología que había entonces, y se les ocurre crear pues esta especie de chat, ¿no? Luego el podcast no les triunfó, no fue bien, porque salieron otras aplicaciones como iTunes y cosas así de radio en línea, pero sí funcionó el chat. Y es lo que eso de 140 caracteres, decir mensajes cortitos, pues despuntó hasta el punto de que al año siguiente, en 2007, solo un año después, la empresa consiguió incrementar considerablemente el número de usuarios y ya obtener unos beneficios también sorprendentes, ¿no? Poco a poco se fueron implementando cosas para crear red, ¿no? Como por ejemplo, años después, pues lo del hashtag, ¿no? Esto de poner... poner ¿cómo es? La almohadilla, ¿no? Delante de una palabra o palabras que vayan unidas para que, digamos, estén mensajes sobre un mismo tema relacionados, ¿no? Y se cree pues más red, ¿no? Entonces, al principio, digamos, en los primeros tiempos se observa que Twitter pues puede ser una herramienta muy buena para difundir sobre todo mensajes cortos, mensajes o incluso para, de alguna manera, como describir el día a día, ¿no? de un evento, por ejemplo, el día a día o el minuto a minuto, mejor dicho, ¿no? De un evento, por ejemplo, una manifestación, un partido de fútbol, un programa de televisión, la gente lo estaba comentando ahí, ¿no? Entonces, la gente, en principio, pues era una herramienta que permitía también a mucha gente informarse,
¿qué pasa? Que esto tiene pues sus partes también negativas, ¿no? Porque, claro, también trajo pues noticias falsas, determinadas teorías conspirativas. Entonces Twitter lo que hace es crear la figura de moderadores o verificadores, ¿no? Para intentar tener un poquito controlada la difusión de determinados contenidos. Hasta el año 2002 que un señor que se llama Elon Musk, que es multimillonario, pues empieza a entrar en el accionariado de esta compañía, hasta el punto de que compra, llega un momento en el que compra el total de las acciones. Y él dice que quiere reconvertir la compañía, que dice que no tiene libertad de expresión, que él aboga por la libertad de expresión, etcétera, etcétera. La palabra libertad debe ser una de las más corrompidas de los últimos tiempos, por desgracia, pero bueno. Entonces él se convierte o quiere convertir esta red social en algo, pues dice, más libertad. Entonces, una de las primeras medidas que toma, aparte de despedir a más de la mitad de la plantilla, entre ellos los verificadores. Dice, no quiero verificadores, no, aquí que todo el mundo pueda decir lo que quiera y tal. ¿Qué ha pasado? Pues que no hay prácticamente control de contenidos. Además, han implementado la posibilidad de que si tú pagas por tener un Twitter Premium, puedas difundir mensajes incluso más largos. De los 140 caracteres ya ha desaparecido. Hoy en día la gente que paga puede difundir, pues si quiere un párrafo así de largo o más de contenido, lo puede hacer pagando, ¿no? O sea, una persona que tenga, digamos, posibilidades económicas, pues dice, yo me voy a comprar 70 cuentas de Twitter y voy a influir sobre un tema concreto en la sociedad a través de esta red social. Es un poco consecuencias de estas medidas, ¿no? que las implementó sobre todo Elon Musk, ¿no? Que es uno de los protagonistas de las últimas semanas, vamos a decir, ¿no? Porque una de las figuras clave para la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en estas últimas elecciones, utilizando precisamente la red social, pues empezaron como un matrimonio de conveniencia y al final se han terminado peleando, ¿no? Pero muy fuerte las últimas declaraciones que ha hecho Elon Musk. Tremendo. Que ya le acusa de pederastia, pero es que, o sea, Trump está loco, pero yo creo que Elon Musk está más loco todavía. Yo creo que sí. Yo creo que dan la sensación de niños ricos, poderosos que se entretienen de esta manera, ¿no? Es muy también para reflexionar, ¿no? Por eso creo que el tema tiene muchas brancas, muchas ramas por las que podemos tirar, ¿no? Trump si queréis debatir. ya... O sea, que ya es un experto en el tema, porque antes de que en estas elecciones, que con esta supuesta ayuda de Elon Musk, ya las anteriores también se decía que las había ganado también con manipulación de Facebook y no sé qué. O sea, que realmente hay que reconocerle a Trump que tiene buenos asesores por ahí detrás que lo colocan bien en redes. Bueno, es que el tema de Twitter con respecto a Estados Unidos, hay que decir que ya desde hace tiempo, de antes de Trump, ¿vale? Era una herramienta muy poderosa para el presidente de los Estados Unidos, que tiene una cuenta propia, el presidente de los Estados Unidos, POTUS, efectivamente, y que le permitía hacer una difusión que además tenía un amplio alcance dentro del algoritmo de la plataforma, y esto ya es antes de la llegada de Musk, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Musk se hizo con el control total de la empresa y empezó a manipular el algoritmo, porque él habla de la libertad de expresión, pero en realidad está mucho más manipulado, porque las cuentas verificadas antes eran como un margen de seguridad para un usuario, de saber si esa información estaba viniendo de un usuario creíble o no, fiable, ¿vale? Ahora no, porque ahora un bot puede tener una cuenta verificada. De hecho, la tienen. Exactamente. ¿Vale? Sí. Luego también está el tema de que el algoritmo está manipulado de forma que estás obligado a ver los tweets o posts de Musk, aunque no lo sigas. Sí. ¿Vale? Soy víctima de ello. Y entonces, claro, dices, a ver, abogabas por libertad de expresión, pero estás como canalizando mucho el discurso y las expresiones que se dan ahora mismo en esta red. Entonces esto ha sido una gran contradicción. Y en realidad, desde mi punto de vista, lo que ha querido hacer Musk al final ha sido
como niño rico que es, ¿vale? Que lo habéis mencionado, Sí. comprarse un altavoz muy grande con el que poder decir cosas a todo el mundo y Sí, sí, hacer sí. lo que quería. Tal cual, tal cual. Y también hay un dato que no hemos dicho, es que a Trump en un momento dado le cancelan la cuenta de Twitter. Sí, Que efectivamente. que eso fue Sí. también uno de los revulsivos que hizo que Lo Elon que pasa Musk es que quisiera entrar en la compra. y Quisiera tal. entrar, sí. Sí, de hecho es creo que la única vez que se ha censurado en Twitter la cuenta del presidente de los Estados Unidos. A pesar de que ha utilizado vocabulario anteriormente, incluso presidentes anteriores a Donald Trump han utilizado vocabulario que va en contra de los términos y usos de Twitter. Pero Donald Trump se ve que cruzó esa línea que ya dijeron. Sí, Hombre, es sí, que sí. Donald Trump ha hecho No. su propia. Hay que decir que Donald Trump ha hecho su propia red social, Truth Sí. Social, en la cual ya dice lo que le da la gana absolutamente. Ahí ya, es que de hecho. Como Hugo Chávez, no, casi, es que casi. de hecho él ya no transmite. Ahora que ya podría hacerlo a través de X Twitter, ya no lo hace en su propia red social. Y si tú quieres saber lo que pone allí, a veces hay cuentas que hacen eco de lo que ha dicho en Truth Social, porque para entrar aparte tienes que dar todos tus datos en Truth Social y tal. O sea que aparte estamos ante dos personajes realmente increíbles. Increíbles, Sí, sí. o sea, De que, dibujos animados. sí, o sea, son dos personajes que ambos quieren sus propios altavoces, quieren su cuota de poder y al final han chocado. Mi madre me decía, estos van a acabar mal. Y yo le decía, Sí. y yo le decía, hombre, también tienen intereses comunes, pero es verdad que cuando ya ha habido una separación en cuanto a lo que es la deuda de Estados Unidos, en la cual Elon Musk quería reducir la deuda pública y le ha cortado las alas porque al final Trump tiene que cumplir con muchos intereses cruzados y le ha dicho que no, que ya tal, y ya se ha salido Elon Musk del gobierno y ahí ha empezado la guerra cruzada. Porque ya Elon Musk, que no se corta un pelo, por eso digo que está muy loco, ha dicho que van a hundir más todavía en la miseria a Estados Unidos, añadiendo más la deuda, porque han pedido poder aumentar todavía más la deuda de Estados Unidos, lo cual nos sumirá a todo Occidente todavía en una deuda más brutal y tal. Y en eso le doy la razón a Elon Musk. Otra cosa es que Elon Musk, como decía Estefano, tiene sus propios intereses y desde luego es un manipulador total. Lo habéis definido muy bien, además, como niños ricos, ¿no? Peleándose por tener ahí el altavoz más grande, ¿no? Por poner la polla ahí encima de la mesa. Sí. Pero luego hay un autor canadiense, más allá de esto, de las redes sociales, que se llama Cory Doctorow, que es un tipo que ha escrito ciencia ficción, han traducido cosas, pero ha estudiado mucho la economía en la época ahora digital y sobre todo el tema de las redes sociales. Y habla de los ciclos de las redes sociales, que lo llama el proceso de enshitificación, de mierdación de las redes sociales, que dice que todas siguen ese ciclo, que empiezan cubriendo unas necesidades para el consumidor, que es algo, porque yo que sé, lo que comentabas de Twitter, Facebook en su origen y demás, luego pasan a deberse más a los anunciantes y a la gente que financia, pero luego lo siguen estropeando tanto que ya solo piensan en los accionistas, ya ni en los anunciantes, y luego ya al final acaba convirtiéndose en una basura inasumible, ¿no? Y con una influencia social, que ese es el problema. Claro. Es que si os acordáis, por ejemplo, hubo momentos en los que este tipo de redes sociales fueron de vital importancia. Por ejemplo, el 15M en España, muchas de las convocatorias que surgían para que la gente reaccionase de lo que estaba pasando en España, en Europa en aquel momento, vinieron a través de Twitter, ¿no? Del minuto a minuto de lo que pasaba allí en la Puerta del Sol. Sí, esto fue importante porque además, o sea, se utilizaron otras redes sociales, pero las otras censuraban la Efectivamente. comunicación de manifestantes, y en Twitter no se censuraba tanto este tipo de convocatorias, entonces por eso era la red preferida para estas cosas. Y bueno, claro, hoy en día da la sensación que la gente que entra en Twitter o que tiene Twitter es para buscar a gente que piensa igual que ellos, es decir, en lugar de buscar ¿cómo te diría? Buscar algo de lo que aprender, enriquecerte, decir, vale, esta persona piensa diferente, a ver por qué, voy a leerme sus argumentos, intentar entenderlo, intentar empatizar. No, tú buscas ya uno que piensa como tú, o peor, o más radical todavía, y tú te reafirmas, te vuelves más radical. Entonces lo que tenemos hoy en día pues es un patio de odio, un patio de colegio donde no hay más que odio, basura, es un efecto suciedad. de resonancia, una caja de resonancia, ¿no? Al final todos nos movemos por el sesgo de
confirmación y vamos a buscar lo que confirma nuestras ideas, ¿no? Yo es que, por ejemplo, en mi caso concreto, yo en su momento me hice cuenta de Twitter, aún la tengo, no la he borrado, pero cada vez entro menos porque por mi salud mental, pero yo encontraba contenidos muy buenos y muy del ámbito de la ingeniería, de ciencia, de gente, divulgadores que ofrecían contenidos para aprender, para contenidos divulgativos, educativos, y hoy en día, claro, imagino que continúa habiendo eso. O ya no pero tanto, está en otro lado, pero está en otro lado, ya no te salta como algoritmo, ya te saltan como algoritmo, lo que comentaba Estefano, te saltan esas otras cosas que le interesa al dueño de la red social que veas, ¿no? Es un poco el tema, bueno, ¿no? Las redes sociales funcionan con el tema del engagement y una forma que tienen de generar engagement es presentarte contenido con el que tú te sientes a gusto, ¿vale? Claro. Sí. Ya sea contrario a ti o afín a ti, porque hay gente que es que le gusta la marcha, ¿vale? Entonces necesitan el contenido contrario para soltar su mierda, ¿vale? O el contenido afín para decir, sí, esto es lo que se tiene que hacer. Entonces, los algoritmos ya están preparados para esto, ¿vale? Te van a enseñar lo que ellos consideran que a ti te genera más engagement y, claro, en vez de tener un enriquecimiento, lo que tienes es un obcecamiento en tu pequeña ventana de visión. Exactamente, sí, A sí. nivel social es muy malo eso. Sí. Al final me ha gustado esto que has dicho del enmierdamiento porque puedo establecer un símil con una tecnología muy antigua que es el pozo negro, ¿vale? O sea, antes existían los pozos negros para depositar los residuos humanos, pues esto se está convirtiendo en los pozos negros de información. Se está acumulando ahí una cantidad de información porque además no se borra, que los arqueólogos de los datos en el futuro van a tener mucho trabajo para discriminar información interesante. Ya te digo, si los historiadores, tú como historiador, Estefano, que ya es difícil con los pocos libros que casi tenemos, imagínate en el futuro cuando tengan que rascar, madre mía. Y que no solo pasa en redes sociales, también en los que diríamos medios de comunicación convencionales, entre comillas, ¿no? También la gente busca un medio de comunicación afín a sus ideas para reafirmarse. Claro. Eso siempre ha pasado. Eso además ha pasado, pero se ha magnificado. El algoritmo, exactamente, lo ha magnificado. Sí. Damos la bienvenida a Elena, que se quedó dormida esta semana. Ahora iba a decir esto. Tenemos aquí a Elena Casasnova ya con nosotros. Sigo dormida. ¿Ya has movido el coche? Sí. Es que, claro, me habéis dicho que lo metiera en el parking. Sí. Pero yo tengo bastante fobia a los parkings. Me los tengo que conocer. Yo tengo un parking propio, pero me lo conozco muchísimo. Entonces, meter el coche en un parking, y he dado como 3 vueltas. Pues si acaso... Y al final he dicho, no, lo dejo fuera y he encontrado un sitio. Bueno, mejor. Sí, pero es verdad que los parkings no... ¿No te gustan? No. Pues nada. No. Pues Elena, vamos con tu noticia, si quieres, ya que estás muy aquí. Muy cortita. 18 de julio de 1936, en España, parte del ejército se levanta contra la Segunda República Española en un golpe de Estado que desembocará en la Guerra Civil. Hombre. Me suena de algo. Con un historiador en la mesa no me veo capacitado para opinar. No voy a decir nada tampoco. No, bueno, lo dejo ahí. Lo dejas ya ahí. se evaporará. o no. Podríamos decir muchas cosas. Bueno, ¿no? si dependiera precisamente de los que hicieron el alzamiento, la verdad es que la memoria sobre todo esto se evaporaría. ¿Vale? Les gustaría que se olvidaran muchos aspectos negativos de lo que hicieron y se quieren quedar con lo positivo que hicieron, que bueno, ya a opinión de cada uno puede ser más o menos. Entonces, este tema que yo veo ahora que hay como la fobia a la memoria histórica, ¿no? Que es un tema que se habla mucho, está caliente ahora, otra vez. Pero también creo que, aparte de lo que dices tú, que unos quieren esconder, luego también los otros también lo usan como una herramienta política muy efectiva. Efectivamente, o sea, el problema es que la memoria histórica se instrumentaliza, ¿vale? Para cualquiera de los dos bandos, no nos vamos a engañar. No. ¿Qué pasa? Que eso está bien, pero lo mejor sería decir la verdad y que luego cada uno pues pueda tomar sus propias decisiones al fin y al cabo. Pero claro, con el tema que tenemos de la manipulación, mi disciplina que está un poquito dejada de lado, que cualquiera puede hablar de ella y no poner pruebas por delante, ¿vale? Se hace muy complicado.
Y luego está, creo que ya lo dije la otra vez que vine, la típica frase de ¿y tú qué sabes si no estabas ahí? Ya. Sí. Pero además, concretamente, o sea, yo soy amateur. A mí me encanta la historia, pero no soy un profesional en absoluto y me encanta que haya alguien que sí que pueda ahí contribuir. Pero es verdad esta idea de que lo del 18 de julio de 1936 fue como una especie de reacción a cómo iba derivando todo, a que si la Segunda República... cuando, por ejemplo, la conspiración llevaba muchísimo tiempo fraguándose, ¿no? El tema del levantamiento no era, vamos, llevaban años, ya hubo intentonas y demás, prácticamente desde el inicio de la Segunda República. El tema del alzamiento fue muy parecido a como fracasó la Primera República. Es decir, la Primera República se dejó con la connivencia de los sectores de derecha y los monárquicos, que dijeron, vale, que hagan la República, que total, tal y como está la cosa, van a fracasar. Y mientras nosotros preparamos nuestro proyecto de restauración, que fue la restauración borbónica que hubo en 1875, pues aquí no hubo mucha diferencia. El ambiente de la República estaba caliente, vieron lo que pasaba y cuando aprovecharon ese momento en el que ellos ya no tenían el poder, porque tuvieron el poder, hay que recordarlo, que durante la República los favorables al alzamiento estuvieron gobernando también. Cuando vieron que no tenían las herramientas dentro del sistema para hacerse con el poder, es cuando recurrieron al pronunciamiento militar y a las herramientas violentas más propias de su ideología en ese momento, ¿vale? Entonces sí que es cierto que tiene que ver con la deriva social que había en el momento. No es mentira, es una reacción, pero es una reacción a esto, a no tengo los mecanismos para hacerme con el control, pues lo fuerzo. Sí, además lo que comentas me recuerda un poco lo que dicen que sucede actualmente cuando gobierna la izquierda, que sobre todo a nivel autonómico se nota mucho que los grandes poderes económicos generalmente ligados a la derecha dicen, vale, estos 4 años gobierna la izquierda, pues paramos nuestros proyectos, dejamos de dar dinero, y claro, y a veces ha pasado que los gobiernos de izquierdas ven como las determinadas sectores económicos no les apoyan, entonces ayuda a parecer que ese gobierno de izquierdas ha sido un desastre, porque no se han hecho carreteras, es que no se han hecho puentes, es que había un problema, pero claro, cuando el sector privado tampoco ayuda, en cambio de repente vuelve a gobernar la derecha y de repente el sector privado dice, venga, chicos, aquí hay dinero, aquí hay proyectos, y eso creo que es una realidad. El golpe de Estado contra Allende, por ejemplo, fue así, como tantos, ¿no? Es decir, primero un parón del transporte, de huelgas patronales realmente, para hacer ver que es que el país estaba hundiéndose por culpa de este gobierno. No, se están hundiendo porque quieren tener la justificación para dar el golpe militar, ¿no? Realmente sí, es triste. Al final, quiero decir, el establishment nunca es progresista. No, al final los poderes fácticos nunca son progresistas. Suelen ser conservadores porque intentan mantener el poder. Exactamente. De hecho, ahora sí que podemos rescatar una cosa relacionada con la noticia de Roy, y es la figura de Elon Musk y Donald Trump, que justamente están rompiendo un paradigma de la derecha, ¿vale? Que la derecha siempre se muestra como unitaria en el alzamiento. La faceta política es fe de la Fons, o sea, todos los centro derecha y derecha juntos, ¿no? Ahora hay una ruptura dentro de una misma derecha que se había planteado como unitaria en el proyecto político. Esto es una cosa un poco única que observaremos a largo plazo a ver cómo se desarrolla, porque la verdad es que normalmente la derecha se suele plantear como un bloque más unitario que la izquierda, lo que tú dices. La inestabilidad luego hace que las izquierdas, los diferentes intereses se peleen entre ellos y ahora estamos viendo que en la derecha también puede pasar. Porque yo creo que lo que le ha pasado a la derecha actual es que el globalismo también ha entrado fuerte y, por ejemplo, el PP en España es centro prácticamente, no es una derecha, por decirlo de alguna manera. Como el PSOE, que tampoco es izquierda. Exactamente, que al final ves que los dos partidos de toda la vida están trabajando para intereses que no son el ciudadano.
Y por eso yo creo que hay una fractura, como dentro de la derecha hay gente que es más nacionalista, como con unos valores de supranación mucho más fuertes, pues se exarvera y se rompe más, y por eso está pasando en Estados Unidos, está pasando aquí en España, que también está saliendo nuevos grupos con fuerza de derechas, porque la gente con intereses nacionalistas no se ven representados y buscan alternativas. Y bueno, y lo que decías también de la inversión que se hace cuando está a la derecha, también hay que tener en cuenta que la derecha pone más facilidades a las empresas en algunos aspectos. Antes hablábamos de lo difícil que es hoy día emprender y tal, y es verdad que yo no digo que esté mal, pero te exigen muchas cosas para poder arrancar según qué proyectos que si está a la derecha no te piden tantas, entonces es más fácil iniciarse. Tiene una doble... Las grandes multinacionales invierten mucho más cuando sale la derecha en algunos países, y es por eso, es porque la inversión es mucho más fácil. La derecha no atacará al sector productivo. Bueno, o sea, de hecho, también puede pasar. Y les ayuda y los rescata cuando hacen fallida, cuando hacen... Rescata bancos, rescata... Sí. El problema es ese, que tampoco la derecha a veces no ayuda al pequeño, al que está empezando. No. Es decir, el problema que está aquí es que el emprendimiento siempre se hace difícil, porque empezar desde cero es casi imposible, menos que tengas una idea genial y no haya nadie que te la pueda romper. Pero si no, es muy difícil empezar desde cero, y aquí da igual que sea derecha o izquierda. El problema del apoyo económico de la derecha es que, claro, a la hora de hablar de reparto de riqueza, al final el pastel se lo reparten entre los mismos. Viene la inversión de la multinacional, muy bien, se enriquece, pero el dinero se lo acaban quedando los mismos. Bueno, vamos con otra noticia si queréis. ¿Quieres, Edu, o sí, tiro yo? La mía era muy breve, además. Venga. Es una pregunta que os voy a hacer. Ya estamos con la pregunta trampa de Edu. Sí. No, es una la noticia. El 16 de julio de 1969 despega la histórica misión espacial Apolo 11. ¿Vale? 4 días después, Neil Armstrong y Buzz Aldrin ponen pie sobre la superficie de la Luna, mientras Michael Collins vuela en el módulo de mando. Y la pregunta que os quiero hacer es simplemente, ¿esta nave en la que iba Tom Hanks? ¿O no? ¿Es esta? ¿No es la misma peli? ¿En la peli? La peli de Tom Hanks es la que llegan al... Apolo 13. No lo sé. Yo cuando la leí en casa... Apolo 11 es el que llegó. 11 es la que llegó. La de verdad. La de verdad, sí. Hay una peli sobre Armstrong. Ponte el micro, David. Sí, hay una peli sobre Neil Armstrong de hace unos añitos, bien. sobre el Apolo 11 concretamente. Vale. Pero la de Tom Hanks fue posterior. Fue una misión, fue el Apolo 13, claro. Que no llegó a la Luna. Que no llegó. Llegó a orbitar la Luna, pero no pudo aterrizar por la avería. Alunizar. Vale. Amartizar sería. Martirizar. Pues nada, quería comentar esto porque yo pensaba, vinculaba con la película y digo, yo creo que Tom Hanks no llegaba a la Luna. No llegaba. Claro. Entonces, es que Hollywood hace finales muy... lo cambia mucho. Nos pervierte mucho Hollywood. Claro, sí, pero nada, y luego eso pensaba y dije, ¿y qué nos ha traído al ser humano llegar a la Luna realmente? Avances, y de hecho ahora la nueva carrera espacial se está metiendo China, se está metiendo creo que la India incluso, hay muchos países que quieren entrar. Japón, cierto. Japón ahora mismo acaba de tener una misión importante. Y el tema es que todo es dinero, como sabemos, y la minería espacial puede mover millones y millones y millones de dinero. ¿Ese es el objetivo? Hombre, tú puedes conseguir minerales que aquí son escasos o que directamente ni existen, que te podrían abrir nuevas industrias con las cuales poder ganar combustibles con los cuales puedes llegar mucho más lejos de lo que se puede llegar, y combustible infinito. Tú piensas que en un meteorito tienes combustible, tiene un combustible determinado tipo carbón que te podría dar suministro durante siglos a lo mejor, ¿sabes? En un meteorito grande y tal. Y entonces todo eso se mueve en millones. Vale. ¿Y poner colmenas con miel se podría en la Luna? Claro, es verdad. No, iba a decir, la Tierra estará amenazada. Espero que no encuentren miel. Y luego está el tema de control de la Luna, porque la Luna sería un hub de lanzamiento para la exploración espacial, porque si realmente hay agua en la Luna, te ahorras un montón de litros que tengas que mover, si luego tienes que hacer una base allí. Como cuando Cristóbal Colón
Napoleón paraba en las Canarias. Exactamente. Y Imperio Español le interesaba tener las Canarias, porque para luego lanzar había la ruta que era buena para llegar a América por las corrientes. Pues, bueno, no es por corrientes, pero sí por estrategia de levantamiento de peso. Si ya consigues tener muchas cosas de la Luna, te evitas tenerlas que llevar desde la Tierra. Brutal. Sí, sí. Yo de la Luna os hablaré un poco más la semana que viene, pero tema agua, que yo sepa, está confirmado. Sí. Lo que la cantidad es lo que no está claro. Hay que remover mucha tierra, a lo mejor para poquita agua, si lo van a usar de propelente los cohetes. Sí, está complicado. Sí. Además, con la falta de atmósfera, pues mucha del agua que pudiera haber tenido en un momento en el pasado, pues se habrá ido. Bueno, y aquí hay un personaje que vuelve a salir a la palestra y que es básico para toda esa exploración, que es Elon Musk. O sea, Elon Musk ahora mismo tiene más poder de exploración espacial que ningún gobierno del mundo. O sea, la NASA ahora contrata a SpaceX. Sí. Que por cierto es una de las amenazas que le ha hecho en esa peleita pues no pongo dinero en la nave. Sí. De todos modos, ¿nos parece que, bueno, luego a lo mejor lo comentas en el siguiente programa, ¿no? El tema de que ya lo que a lo mejor no tiene mucho sentido es la exploración o la prospección del sistema solar con tripulaciones humanas, ¿no? Eso es lo que a lo mejor no es un no tema, tiene mucho sentido. tema que trataré. Eso, pues luego mira, esto lo aplazamos para la semana que viene y Elon Musk podría ir en una y no volver. Según qué personas estaría bien. Elon Musk es un robot, no necesita aire. Claro, por eso. Lo podría haber puesto en el cuerpo de Arnold Schwarzenegger o algo así. Claro. Y no solo Elon Musk, yo tengo proposiciones para llevar al espacio. Si explota, no pasa nada. Sí, a mí me salen unas cuantas. Nada. Ya ha salido la lanzadera esta de turistas espaciales al menos una vez, ¿no? Pues como sean los turistas estos del Titanic, ¿no? A ver, exacto. Yo estoy teniendo una sensación de déjà vu. En Mallorca hay mucho turista, En cualquier momento se puede repetir y será grande. Bueno, estamos degenerando mucho, Pedro. Pon paz un poco con tu noticia. Pues nada, mi noticia es del 20 de julio de 1973, Bruce Lee y su misteriosa muerte. Alergia, asesinato o maldición china. La leyenda de las artes marciales Bruce Lee falleció a la edad de 32 años en circunstancias misteriosas a pocos días del estreno de Operación Dragón. Lee se encontraba en casa de su compañera Betty Ting Pei, que luego se descubrió que eran amantes, preparando su próxima película Game of Death, cuando comenzó a experimentar un intenso dolor de cabeza. Su compañera administró un analgésico llamado Equagesic, ¿sí? Y su estado empeoró en ese momento rápidamente. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue un edema cerebral, posiblemente provocado por una reacción alérgica al medicamento, que no voy a repetir el nombre porque no me sale, que le dio su compañera. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte han dado pie a numerosas especulaciones y teorías de conspiración, alimentando el mito que rodea a esta icónica figura. Y nada, bueno, curiosamente, ya de hecho, noticia que ya habíamos comentado aquí, su hijo murió también en circunstancias muy raras y también a las puertas de convertirse en una superestrella de Hollywood, porque recordemos que Bruce Lee, la primera película de Hollywood que hacía era Operación Dragón, y a partir de ahí se suponía que su carrera iba a llegar al estrellato en Hollywood y tal, y murió justo ahí a las puertas. Y su hijo Brandon Lee también, su primera película importante de Hollywood y tal, y también como protagonista, y también murió. O sea que es curioso. No te puedes meter con Hollywood, cualquiera no se puede. Bueno, hay que decir, como para callar un poquillo el tema conspirativo, que los problemas de salud de Bruce Lee ya habían empezado 2 meses antes, que Bruce Lee tuvo un desmayo durante una sesión en la cual estaban haciendo diálogos y tal para Enter the Dragon, y ese día ya lo trasladaron al hospital y se quejó de un dolor muy fuerte de cabeza y tuvo convulsiones y tal. Pero en ese momento vieron que se trataba de un edema cerebral y por exceso de líquido y lo trataron con manitol y no pasó nada. Y luego, pues 2 meses más tarde, pues sí que volvió a tener una situación de crisis parecida, pero la culpa no es de lo que le pasaba a él, sino se cree que fue por la reacción alérgica al analgésico que le dio su compañera. Ahí ya pueden haber teorías conspirativas de ¿y si ella quería? Sí, ¿y si sabían de qué? Y ¿sabes? Es que eso es muy complicado. Qué grandes películas nos dio. Bueno, Operación Dragón a mí me marcó de pequeño. Creo que todos hicimos artes marciales. Bueno, tú y yo somos artes marciales. Yo hice karate de muy pequeñito yo creo que por Operación Dragón y por Karate Kid.
Karate Kid. Más Karate no Kid. tanto Karate Kid. Más pues yo al Karate revés. Kid. A mí me gustaban todas las de Bruce Lee, me flipaban, tío. Y aparte que Bruce Lee, al ser chino, tenía un pique muy grande con los japos. Y en una de las pelis sale colgando a un japonés ahí como si fuera un perro. Y dices que estaba como una cabra el hombre. Oye, las pelis de ninjas, ¿os acordáis de los años 80? Buenísimas, sí. Hombre, buenísimas. Vaya género, ¿no? Sí. Que de hecho han creado toda esa idea imaginaria de lo que son los ninjas, que no tenían nada que ver, ni iban con la cabeza. Bueno, Estefano igual, no sé si sabes de historia de esta, pero el otro día escuché un historiador comentando esto y dice, ni iban vestidos con la cara tapada y nada, era una especie de inteligencia, pero lo que hacían precisamente era, por ejemplo, si querían ir a investigar algo que quería saber el dueño de la tierra y tal, pues se metían, por ejemplo, como, bueno, tiré una tontería, pero panadero o algo así, disfrazados. Se infiltraban. Exactamente, se infiltraban y sacaban información de ahí. Eso, de ahí empezó todo el movimiento de lo que son los ninjas. Y por culpa de esas películas que empezaron a coger la palabra ninja, incorporarla como que eran guerreros que iban vestidos de negro y tiraban y desaparecían y tal. Ahí se creó todo eso, pero todo eso es ficticio, no es real. Decidme que también vosotros de pequeñito habéis fabricado shurikens. Sí, claro. Bueno, sí. Y lanza. Sí, lo que de juguete. O de papel. Sí, porque Dios no de metal y vamos. Pues el tema de que los ninjas eran infiltrados, eran más 007 que no lo que sí que es cierto es que por lo visto sí que tenían un entrenamiento y una disciplina específica y tal, que es lo que ha creado la imaginería del ninja que tenemos ahora en la ficción, ¿vale? Pero de hecho, hasta cierto punto, que te descubrieran como ninja era un deshonor, porque eras una figura poco honorable que estaba trabajando para hacer cosas poco honorables. Y, por ejemplo, el tema del honor en Japón era bastante importante. Totalmente. Pues creo que ya tenemos todas las noticias y yo creo que hasta aquí el programa de hoy. Una maravilla. Una maravilla. Sí, fantástico. Bueno, Roy, muchas gracias por acompañarnos. La semana que viene estás aquí también, aunque no seas el invitado oficial, te estarás yo por aquí. Encantado de venir, sí. Y comer en porcades. Ahí. Ya llegan unos olorcitos, nos están llegando ya. Sí. ¡Buah, qué maravilla! Ya empieza a entrar gente también, que hasta ahora no había nadie. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. La semana que viene volvemos a estar aquí y nuestro link es centroizquierdo.com. Hasta luego. Adiós. Adiós.